Así es, José, estamos en la comuna de Quinta Normal, en donde se está llevando a cabo un operativo que es de desalojo, pero que también trae consigo una demolición que se está llevando a cabo al interior de esta propiedad, que había sido tomada hace ya 4 años y en donde en este momento se está realizando una demolición a una parte que se había sido construida de forma irregular. Cónsul Poinsett, ese es el punto en donde nos encontramos. Acá hay denuncias de incivilidades, denuncias de amenazas a vecinos y es por eso que finalmente se toma la determinación de intervenir esta propiedad. La historia dice que los dueños de esta casa en un momento se lo arriendan a una persona, esa persona comienza a subarrendar y posteriormente se pierde el control de la propiedad. Es por eso que los dueños van hasta el municipio, realizan la denuncia y se encuentran con que habían construcciones que estaban realizadas fuera de toda norma y es esa la parte de la vivienda que en este momento está siendo demolida. De hecho, esto es muy similar a lo que ocurría en las primeras demoliciones que conocimos en la comuna de La Florida, cuando se destruía parte de viviendas que habían sido construidas bajo ningún tipo de norma y son esas ampliaciones en donde hoy día ya quedan solamente escombros. Al interior de este lugar, lo que ha sido demolido ahora, vivían cerca de 6 familias, según han dicho las autoridades. Ahora, aparte de toda esta irregularidad, que es los primeros delitos que estamos hablando, que la casa había sido tomada, que había una usurpación, además los vecinos, el sector, este barrio, estaba completamente atemorizado, porque las veces que los vecinos realizaron denuncias por ruidos molestos, por excesivas fiestas, por todo lo que se habían tomado prácticamente la calle, iban las residentes de esta vivienda, iban donde los vecinos e inclusive los habían amenazado de muerte. Por ende, todo esto finalmente es intervenido en este momento. Se han vivido momentos de tensión hace pocos instantes porque hasta acá se acercó una persona que aparentemente era quien subarrendaba a familias extranjeras, diciendo que aquí no había uso de armas blancas, como se ha denunciado, que no había uso de armamentos, que es parte también de otra de las voces que se han escuchado a partir de estas denuncias. En concreto, lo que ha ocurrido acá es que finalmente se ha demolido esta construcción que ha sido construida de forma irregular. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días. Han pasado muchas cosas en los últimos minutos, para ir entendiendo también la historia. Esta casa, entendemos que fue a arrendar un momento, el que arrendó la comenzó a subarrendar y ahí viene el inicio de una serie de incivilidades. Buenos días. Muy buenos días, sí. Efectivamente era una casa tomada, porque no contaba con el acuerdo de los dueños y además se generaba subarriendo irregular. Y con los dueños estamos recuperando esta propiedad. Se genera un decreto de inhabilidad por parte de la Dirección de Obras por construcción irregular y luego con los dueños procedemos a recuperar la propiedad. Ese sector que ha sido demolido durante esta jornada, esa parte en donde se había levantado de forma irregular y donde vivían varias familias. Exacto. En esta parte vivían cerca de 6 familias, por lo que nosotros pudimos contabilizar. Eran todos migrantes irregulares, no tenían sus papeles al día y además generaban conflictos en el barrio. Entonces tenemos varias denuncias de vecinos y vecinas para poder recuperar esta casa y por eso procedimos a esto con los dueños. Alcaldesa, habían vecinos, ¿puedo ir un poquito por acá para que podamos también tener acá de fondo el trabajo que está realizando la maquinaria? Alcaldesa, entiendo que hay vecinos que inclusive habían sido amenazados de muerte. Habían sido vecinos amenazados de muerte. A propósito de eso, empezamos a trabajar junto con la mesa jurídico-policial en esta propiedad y por eso hoy día procedemos a recuperarla también, porque ya hay un delito de base, como lo decía el delegado, que es la usurpación de una propiedad, la toma de una propiedad sin el acuerdo, por cierto, de los dueños y después proceder al subarriendo irregular donde vivían muchas familias. Y luego generó todas estas incivilidades en el barrio que conllevaron a que finalmente hiciéramos un trabajo municipal junto con Carabineros y poder recuperar esta propiedad. Lugares que, decía el delegado, que muchas veces hasta bandas criminales ocupan estas viviendas para poder esconderse. Acá, cuando hablamos de las incivilidades, ¿qué tipo de incivilidades nos encontramos? Sí, efectivamente Quinta Normal tiene terrenos que son muy grandes y que muchas veces los vecinos dueños iniciales envejecen, hay sucesiones que son muy grandes, entonces finalmente algunas se toman o algunas se generan estos fenómenos de subarriendo irregular.
Y en este caso lo que generaba a los vecinos era música, ruido molesto, música a altas horas de la noche, durante el día, incluso algunas cocinerías irregulares que habían denunciado los vecinos, pero principalmente amenazas hacia los vecinos. Alcaldesa, sí, me acompaña por acá porque uno va viendo acá estos grandes cercos con alambres también, estas son medidas de seguridad que toman también las personas que estaban viviendo acá como para que no ingresen al interior de la casa ante una eventual fiscalización o ante la eventual presencia de la autoridad policial, por ejemplo. Sí, es posible, aunque yo desconozco cómo era esta propiedad antes de haberse tomado, porque esta propiedad data como hace unos 4 años que se la tomaron. Y bueno, nosotros hemos visto hartas propiedades que finalmente generan como estas medidas, principalmente porque se cometen, o sea, hay problemas dentro de las propiedades. En este caso había muchas familias de manera hacinada, irregularmente, y además con estas construcciones irregulares, entonces no es visible tan fácil como al ojo de la municipalidad, por ejemplo. Cuando venían los funcionarios municipales acá, no podían acceder, ¿no? Esto estaba cerrado en esos momentos cuando se intentaba realizar alguna labor fiscalizadora. Sí, muchas veces no pudimos acceder, pero en una de aquellas ocasiones pudimos acceder con la dirección de obras y ahí se procede a declarar la irregularidad de las construcciones y ahí se inhabilita y se decreta la demolición. Entonces es un procedimiento administrativo del municipio cuando hay construcciones irregulares. Ahora, esto siempre es coordinado con las policías y con fiscalía por si es que eventualmente hay alguna investigación en el lugar. Entonces esto tiene que ser súper bien coordinado con todas las instituciones para luego proceder a la demolición del lugar y también el desalojo de las familias, porque las familias se fueron hace un par de días. Perfecto. José, te escucho. Hacerle una pregunta que tiene que ver con cómo protegerme del subarriendo, básicamente. Porque a ver, aquí tenemos una persona que tenía un terreno que lo arrendó legítimamente, no sé si por medio de un contrato físico o no, no tengo idea, bueno, pregunto eso. Pero luego el arrendatario se convierte en arrendador, ¿no? Y ahí entramos en una espiral que puede no terminar nunca, digamos. O sea, independiente si había arma o no, estaba todo en regla o no estaba en regla. Entiendo que si uno ha firmado un contrato de arriendo, ese contrato debería impedir el subarriendo, ¿o no? No tengo idea, pregunto. A lo mejor la alcaldesa nos puede ayudar con eso. Sí, alcaldesa, ¿cómo se protege el subarriendo finalmente? Porque esta persona que había arrendado comienza a disponer de la vivienda. Eso es súper importante porque muchas veces el subarriendo lleva otras cosas, lleva estas incivilidades, exacto, alguna vez la comisión de delitos, como lo vimos en la propiedad anterior que recuperamos en Quinta Normal. Es súper importante la vinculación que podamos tener con los vecinos y vecinas, que los vecinos nos puedan denunciar, hay canales anónimos y seguros en el municipio, lo pueden hacer a través de las policías también, pero como este es un procedimiento administrativo municipal y luego policial, es súper importante que se puedan acercar a nosotros. Nosotros tenemos ya un catastro de cerca de 10 propiedades que están con una condición similar y así también poder ir generando tranquilidad en los barrios, porque esto genera muchas veces problemáticas complicadas en los barrios. José, te escucho. No, claro, y además contar con un contrato, entiendo, Tita, ¿no? Sí, Danilo, yo quería preguntarle también a la alcaldesa qué destino piensan darle a estos terrenos una vez que ya sean demolidas todas estas casas. El destino de los terrenos, alcaldesa, una vez que ya se concrete la demolición. En el caso anterior se lo dimos, o sea, se lo entregamos en realidad al propietario y el propietario hoy día está haciendo uso del lugar, pero de una manera muy tranquila y estamos en constante comunicación con los vecinos y además patrullaje en el lugar. En este caso tenemos que coordinar con el dueño porque se le entrega al dueño esta casa recuperada y ahí estamos viendo cuál podría ser el destino, si algo particular que genere tranquilidad, por cierto, algo que no sea ilegal ni irregular. Y en el caso que fuese comunitario hay que también coordinarlo con el vecino para ver si a lo mejor eventualmente puede ser un uso municipal o comunitario, pero eso hay que coordinarlo con los dueños. Estamos hablando acá de una propiedad antigua que tiene bastante habitaciones y que en el último tiempo también había tenido esta construcción que se levanta de manera irregular. Vienen llegando más vehículos a esta hora, la verdad es que hay bastante movimiento en torno a toda esta situación. De hecho, se está corriendo ya la maquinaria hacia el interior, viene llegando un camión acá al gobierno de Santiago. Acá hay uno de los vecinos también que había sido amenazado, ¿verdad? Que está. Voy a tratar de conversar con este vecino que había sido también amenazado y que él denuncia lo que ocurría aquí al interior de esta propiedad. Lo estaba buscando por acá, el vecino, acá está.
Dame un segundito que ahí está, aquí está el vecino que también, te cuento muy breve, a ti te había pasado, tú sufriste las amenazas. Claro, sí. Cuéntame, ¿cómo fue todo eso? Bueno, nosotros, la principal amenaza fue con vecinos colombianos, que ellos fueron los más agresivos, que vivían en la esquina. Ellos pintaron la casa con los colores de su equipo, de un equipo colombiano de fútbol, sí, verde con blanco. Y bueno, fue 4 días de fiesta donde yo me acerqué con el carnet de discapacidad de mi hijo a decirle que mi hijo tiene síndrome de Williams. Y eso, una de las principales condiciones es la hiperacusia. Entonces, lo que nosotros escuchamos a 10, ellos lo escuchan a 100. Obviamente, si uno ve a su hijo con los oídos tapados, pegándose en la cabeza por el dolor, por el ruido, yo vine a increparlo. Y me fueron a golpear el portón, me amenazaron de muerte. Por eso yo tengo una medida de protección acá. Te dijeron que te iban a matar si se queda denunciando. Sí, me ofrecieron plomo, que es lo que dicen ellos. Que uno lo traduce como una amenaza. La fiscalía me puso una medida de protección. Esto fue en octubre del 2021. O sea, han sido años. La primera denuncia que nosotros tenemos es del 2018. Todo este tiempo estuvo esa gente. Y aquí hay unas fotos de mi portón siendo pateado. Ellos son, acá está la imagen donde lo van a amenazar a su casa. O sea, para ti ahora ver que está pasando esto realmente es un alivio. Sí, es un alivio. O sea, por eso yo le agradecí tanto a la alcaldesa, porque ellos, o sea, fueron súper empáticos. ¿Nos puede mostrar la imagen? Esta imagen corresponde y obedece a lo que ocurrió durante el año... ¿Es uno de los... ¿Esto ocurrió en el 2018 o esto fue el 2021? Esta imagen que estamos viendo. 2021. Y acá van a tu casa a patear, a amenazar, a ofrecer, a decir que te iban a matar, básicamente, si tú seguías denunciando. Realmente una tortura vivir así en tu propia casa. Claro, o sea, y el problema principal no es tanto... a ver, uno puede soportar una fiesta un fin de semana, pero esto era jueves, martes, a veces duraban 3 días, nosotros no podíamos... De hecho, mi padre que es el que salió discutiendo con el otro señor, mi padre perdió el trabajo, se tuvo que jubilar porque esta gente no lo dejó dormir, él trabajaba de noche. Entonces, era cero empatía, les daba exactamente lo mismo. No pudo seguir trabajando. Mi papá después se jubiló, entonces es lógico, yo no lo justifico, pero sí le encuentro razón y quizás si me pasara actuaría igual, porque me cagaron la vida. Ahora, por ejemplo, esta gente se fue, lo sacaron de acá, yo no tengo a quién denunciar porque las notificaciones no llegan aquí, esta cantidad de denuncias que tengo acá queda en el aire porque no hay a quien denunciar, no hay a quien notificar. No hay a quien notificar. Así la tienes tú toda junta, todas tus denuncias. Y no hay a quien notificar porque aquí ya no vive nadie. Entonces PDI a mí me dijo, yo no saco nada con ir a notificarse, ahí no va a haber nadie. Entonces ellos se fueron, hicieron su vida y el daño psicológico que nosotros tenemos, 4 años con esta cuestión, no... Dame un segundito. José, el testimonio acá un vecino, la voz de una persona que fue amenazada de muerte por quienes vivían acá. Bueno, yo creo que el testimonio es, claro, agregar, digamos, algún análisis a eso, yo creo que son personas de muy malas costumbres y han ensuciado y han, digamos, distorsionado la calidad de vida en el país y han venido de otros lugares. Perdónenme que lo diga, yo no voy a ser buenista acá, no le debo, digamos, a nadie ningún compromiso. Esto no era así y si era algo muy menor y hoy día se está produciendo... una suerte como de patrón de comportamiento en varios barrios del país, especialmente aquí en la metropolitana. Me imagino tienen muchas denuncias de este tipo. Sí, Teniente Montiel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, precisamente en ese sector, la sección de investigación policial de la comisaría de Quinta Normal nos indicaba que efectivamente ha sido punto de interés con respecto a investigaciones que dicen relación con amenazas propiamente tal y el registro de cámaras, todo indica que era un lugar de reunión posteriormente a algún tipo de tour delictual que realizaban en distintas comunas. ¿Ese terreno? Sí. O sea, entonces ya había sido un punto de interés. No era simplemente un lugar de subarriendo, o sea, son lugares donde se reunían delincuentes luego de haber ido a robarle todo a todo el mundo, en la medida posible. Y el perfil que se registra también de las personas que habitaban ese sector son de personas extranjeras, irregulares, que lamentablemente no siempre se tienen mayores antecedentes debido a que obviamente están de manera irregular en nuestro país. Teniente, ¿y cómo se organizan los vecinos? ¿Llaman automáticamente a ustedes? ¿Ellos tienen un chat vecinal, me imagino, por
la reiterada cantidad de veces que está ocurriendo esto en el sector. Claro, nosotros siempre hacemos hincapié a la organización de los vecinos, a la coordinación de las instituciones y de todos los organismos que se ven involucrados en estos casos. Y obviamente todo que ayude a la seguridad es bueno, suma. O sea, todo suma en definitiva, porque si los vecinos están organizados, de alguna forma sirve para que ellos, al detectar algún tipo de incivilidad, algún tipo de delito, tengan algunos protocolos que eso ayuda. Este papelógrafo que pone de manera desesperada este caballero con todas las denuncias ahí en cámara. O sea, deben haber ahí 6, 7 denuncias, no tengo idea, esos son los partes, me imagino. Trae el detalle y las razones por las cuales él fue a denunciar. No tiene ni un efecto en concreto. Claro, es que no se lo estoy transmitiendo a usted, solo lo estoy diciendo como un pensamiento hablado, porque esta gente no está, ojalá la encuentren, probablemente no lo van a hacer. Él fue 1, 2 veces, perdió el trabajo su papá, su hijo tiene un problema de salud, digamos, en fin, o sea, como decía, le arruinaron la vida y hoy día nadie paga por eso. Al menos ya se fueron, que yo creo que ya eso es un alivio para él. Pero ¿qué sacó con ir a denunciar una vez tras otra si finalmente no pasó absolutamente nada? Claro, entiendo que las denuncias son en definitiva por ruidos molestos y ruidos molestos es más que una infracción, Claro, y amenaza, había registro también de amenaza y por ello también había una investigación que mantenía la sección de investigación policial, pero obviamente estas personas, estamos hablando de personas que ni siquiera están regulares en el país. No tenemos ni siquiera los datos de estas personas. A alguien que no está dentro de tu Claro, entonces por ahí se va dificultando un poco la investigación, obviamente.